repetir otra vez lo que vimos aquí en la contabilidad. Para esto, la base de todo, y vamos a empezarlo, a explicar otra vez. La base de todo es las cuentas. La parte de arriba de una cuenta va el nombre. Y luego todas las cuentas son como si fueran, les digo, una cuenta T. Las cuentas. Es una cuenta T. Donde arriba va el nombre, ¿verdad? Ahí no se ve, maestro. Ahí no se ve. Okay. Ahí sí. Sí. Bueno, la cuenta es hacer como una cuenta T, como si fuera un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, de una chequera, de una tienda departamental. Y luego la cuenta tiene el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo de la cuenta se llama debe. Y el lado derecho de una cuenta se llama haber. Las cuentas tienen movimientos. Los movimientos que van del lado izquierdo se le llama cargos. Son todos los movimientos que pongamos aquí son cargos. Y del lado derecho los movimientos se llaman abonos, abonar o acreditar. Y luego ahí en la cuenta, la suma de todo esto, sumar todo el lado izquierdo, se llama movimiento deudor. Movimiento deudor. Y sumar el lado derecho se llama movimiento acreedor. Saldar cuentas. ¿Qué es saldar cuentas? Sumar el lado derecho y sumar el lado izquierdo, sumo los movimientos deudores y sumo los movimientos acreedores. Resto las dos sumas y donde del lado que está la cantidad mayor, de ese lado se pone el saldo final, que eso le llamamos saldar cuentas. En las cuentas de activo, siempre el lado izquierdo va a ser mayor que el lado derecho. O sea, los movimientos deudores siempre son mayores que los movimientos acreedores. Y en el pasivo y capital es viceversa. La suma de los movimientos acreedores es mayor que la suma de los movimientos deudores. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a repetirles otra vez. Que en la contabilidad los cargos o los abonos, que los abonos también se les llama, cargos en la contabilidad los movimientos que hacemos del lado izquierdo se le llaman cargos y los movimientos que hacemos del lado derecho de las cuentas se le llaman créditos, abonos o acreditar. Ahora, todos los cargos o abonos en la contabilidad es sumas o restas a los saldos. En los activos, cuando yo pongo un cargo, la cuenta está aumentando. Y cuando yo pongo un abono, la cuenta está disminuyendo. En los pasivos, cuando yo pongo un cargo, la cuenta disminuye. Y cuando pongo un abono,
la cuenta aumenta. En las cuentas de capital, como el capital social o las utilidades acumuladas, cuando pongo un cargo, la cuenta baja. Y cuando pongo un abono, la cuenta sube. Las ventas siempre son abonos. ¿Cuándo son cargos? Cuando cancelo una venta. Que vendí 1,000 y no fueron 1,000, pero yo ya registré en mi contabilidad 1,000. Bueno, tengo que poner un abono de 100 para bajar esos 1,000. Y los costos y gastos siempre son cargos. Por eso un gasto, ni modo que tenga gastos negativos. Gasté 100, gasté otros 20, gasté 50 más, gasté 80, gasté 30. ¿Cuándo voy a poner un abono? Ah, fíjate que yo puse un gasto de 20 y siempre no, pero ya puse el gasto de 20 en la contabilidad. Entonces, ya está un 20 ahí del lado izquierdo. Tengo que poner un 20 del lado derecho para bajar y eliminar ese movimiento. Para que ya pongo 20 de un lado y 20 del otro lado, la suma de los dos, voy a hacer 0, ya se elimina el movimiento. Ahora sí, con esto vamos a repasar otra vez las cuentas T que tenemos aquí. Saldos iniciales. Los saldos iniciales en las cuentas de activo siempre van del lado izquierdo. Siempre queda, porque siempre es mayor el lado izquierdo que el lado derecho. Las cuentas de pasivo y capital, el saldo inicial siempre va del lado derecho. Del lado acreedor. Entonces aquí, efectivo, aquí está. Saldo inicial 600. Clientes, saldo inicial 1,000. ¿De qué lado están? Del lado izquierdo. Clientes, una cuenta de activo. ¿De qué lado va el saldo inicial? Del lado izquierdo. Inventarios, si tuviera saldo inicial de 400. ¿De qué lado van los 400? Del lado izquierdo. Los proveedores es una cuenta de pasivo. Los pasivos siempre queda del lado acreedor, queda el saldo inicial. Saldo inicial, 800. Ahí tengo esos 3 saldos iniciales. Ahora vamos a poner un movimiento. El número 1 dice, un cliente me paga 100 pesos. ¿Qué pasa si un cliente me paga 100 pesos? Mi cuenta de efectivo aumenta en 100, porque me pagaron 100 pesos. Y mi cuenta de clientes baja en 100, porque me abonan 100. Ya me abonaron, inclusive por eso se llama abono de abonar. Los activos suben con un cargo y bajan con un crédito. Entonces aquí una cuenta de activos sube y otra baja. La partida doble es esto. Efectivo, entran 100 a mi chequera y clientes baja 100. Aquí con el cargo y con el abono, lo único que estoy haciendo es sumando a una cuenta de activo y restando a una cuenta de activo. Los activos suben con cargos y bajan con abonos. Entonces no estoy poniendo suma y resta. La partida doble, ¿qué es? Que si yo cargo 100, tengo que abonar 100 en otra parte. Entonces, aquí cargué 100 y aboné 100. Esa es la partida doble. Poner un cargo y un crédito del mismo valor. No puedo poner nomás un cargo de 100. Tiene que haber un abono de 100. Ni no puedo poner un cargo de 100 y un abono de 80. No. Tiene que ser del mismo valor. El cliente me pagó 100, entra en efectivo 100 y baja 100 lo que me deben. Ahora, el movimiento 2, para poner otro ejemplo, el 2 vamos a poner que le pago al proveedor de lo que le debo, le voy a pagar 80 pesos. ¿Qué pasa si le pago yo a un proveedor 80?
lo que le debo al proveedor baja en 80 pesos porque ya le pagué 80. Y mi chequera baja en 80 pesos porque de banco sale en 80. En las cuentas de pasivos como proveedores, ¿cómo baja el pasivo? Con un cargo. Entonces, tengo que poner a proveedores un cargo de 80. Con los 80 únicamente, ¿qué estoy haciendo? Debí 800 y tengo que bajarlo en 80. Pero la chequera me baja en 80. Bueno, el efectivo, un crédito de 80 para que mis activos bajen en 80. Entonces ahí, con ese abono que le hice al proveedor de 80, baja lo que le debo al proveedor en 80 y lo tengo que ponerlo como un cargo. Y sube, baja lo que tengo en la chequera. ¿Cómo baja lo que tengo en la chequera? Baja con un abono. Aquí no está puesto, pero vamos a ponerlo para que quede un poquito más claro. Cada vez que el efectivo suba, voy a ponerle este lado. Aquí sube, aquí baja. Los clientes, cada vez que ponga un movimiento de este lado, sube clientes. Y cada vez que pongo un movimiento de ese lado, baja clientes. Proveedores, que es un pasivo. Cada vez que pongo un movimiento de este lado, baja proveedores. Y cada vez que pongo un movimiento de este lado, sube proveedores. Entonces les digo así, la contabilidad son sumas y restas. No más que esas sumas y restas, para no poner un montón, sumo y resto, y sumo y resto, sumo mejor. Usan dos columnas, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. En los activos, cada vez que pongo un movimiento del lado izquierdo, sube la cuenta. Y cada vez que pongo un movimiento del lado izquierdo, baja la cuenta. En el pasivo es al revés. Cada vez que pongo un movimiento del lado izquierdo o un cargo, baja el saldo de esa cuenta. Y cada vez que pongo un movimiento del lado derecho o un abono, sube esa cuenta. Entonces en los pasivos, sube. Aquí en inventarios, de este lado suben, de este lado bajan. Bien. El movimiento 3 pusimos que compramos inventarios por 120. Entonces le compro a crédito al proveedor 120. Si compro inventarios, mis inventarios van a subir en 120. Y lo que le debo al proveedor también va a subir en 120 porque le voy a deber 120 pesos más. ¿Cómo lo pongo en la contabilidad? A ver, una cuenta de inventarios que es activo sube con un cargo. Entonces, tengo que poner un cargo de 120 en inventarios. Y lo que debo a proveedores también sube en 120. Proveedores, tengo que poner un abono de 120. Y con eso estoy sumándole y restándole las cuentas. Le compré a un proveedor 120, bueno, le sumo 120 a lo que tengo en inventarios porque voy a tener 120 más. Al proveedor, ¿qué va a pasar si le compro 120? Le debo 120 más, sube lo que le debo, que le compré 120 a crédito. Los pasivos como proveedores suben con un abono. Entonces, como les digo, nomás es entender la reglita de cómo se mueven en las cuentas del activo los cargos son sumas y en las cuentas del activo los créditos, los abonos son restas. Y en las cuentas de pasivo y capital los cargos son restas y los abonos son sumas a las cuentas. Ahora saldamos la cuenta. ¿Cómo saldamos la cuenta? En todas las cuentas, no, saldar la cuenta es, primero es sacar el movimiento deudor y el acreedor. Movimiento deudor es la suma del lado izquierdo y movimiento acreedor es la suma del lado derecho. 600 más 100, 700. Del lado izquierdo sumo 80. Luego saldo las cuentas. ¿Cómo las saldo? Tengo sumas de 700 y restas de 800. Ya ven que el lado izquierdo resta y el lado derecho suma. 700 menos 80 me queda
620 de saldo final del lado izquierdo y ahí ya saldé la cuenta. Déjame saldar clientes. 1000, nomás hay 1000 de este lado y del otro lado hay 100. De este lado suman, de este lado restan. 1000 menos 100, mi saldo final es 900. En inventarios, 420 más 120 que compré, tengo 520. Del otro lado no hay movimiento, la suma es 0. 520 menos 0, 520. Esas tres cuentas son de activo. En las cuentas de activo, siempre su saldo final debe quedar del lado deudor. Y en los pasivos y capital, queda del lado acreedor. Aquí vamos a saldar proveedores. Sumo aquí, hay un movimiento de 80. Sumo del lado del abono, 800 más 120, 920. Entonces, de este lado tengo 920, le resto 80. Ya ven que los pasivos, los cargos restan y los abonos suben. 800 más 120, 920, es mi suma del lado derecho. Le resto la suma del lado izquierdo 80, me queda un saldo final de 840. Y ese saldo final, ya ahí saldé las cuentas. Cada mes se hace eso. Con el saldo final de cada cuenta, armo los nuevos estados financieros, armo el estado de resultados y el balance general. Aquí este capítulo, pues lo pronto habla de puro balance general, pero las cuentas, ya lo puse aquí para adelantarme, las cuentas del estado de resultados, las que son ventas, las que son costo de ventas, déjame ponerle costo de ventas para que esté más claro, que es la única que se llama costos, y las cuentas de gastos. Las cuentas de ventas normalmente siempre van abonadas. Las cuentas de costos y gastos normalmente siempre van del lado del cargo. Únicamente van del lado del crédito los costos y gastos cuando tengo que cancelar un costo o un gasto que registré previamente o que registré 100, pero eran de gasto registré 100, pero son 80. Entonces tengo que poner, para bajarlo, tengo que poner 20 de este lado para bajarlo. Bueno, vamos a ver si ya. Ya, vamos a borrarles esto para que ponerlo ya la pura teoría, ya para cerrar la clase. Esto sí lo dejamos, porque digo, es la base aquí. La contabilidad, los movimientos en la contabilidad únicamente son sumas y restas a las cuentas. ¿Qué pasa con las cuentas? Las cuentas de activo sumen con cargo y bajan con abonos. Las cuentas de pasivo y capital bajan con cargos y suben con abonos. La cuenta de ventas baja con cargos y sube con abonos. Las cuentas de costos y gastos en el estado de resultados suben con cargos y bajan con el abono. Entonces hay que verlo así, los cargos y abonos son sumas y restas a los saldos. Y una cuenta T grandota aquí. Nombre. Los movimientos de este lado se llaman debe. Los movimientos de este lado se llaman haber. Siempre todo lo que mueva de este lado son cargos. No, todo lo que mueva de este lado son cargos. Y todo lo que mueva de este lado se llama abono o acreditar.
también le llamo créditos. Y los tres es lo mismo, es lo más diferente, ¿no? La suma de todos los cargos se llama movimiento deudor. La suma de todos los abonos se llama movimiento acreedor. ¿Ya? Después tengo saldos. En los activos siempre me van a quedar de este lado. Activos. Voy a tener un saldo deudor. Aquí voy a tener un saldo final. Activos, el saldo final del activo va a ser un saldo deudor. Y el saldo final del pasivo y capital el saldo final siempre va a ser un saldo acreedor. Entonces, esto es un resumen. Un resumencito de lo que es la contabilidad y puesto en una cuenta T. El nombre va arriba, entonces la cuenta tiene un nombre y la cuenta va arriba. Ese nombre tiene ahí en la cuenta tiene lado izquierdo y lado derecho. El lado izquierdo de la cuenta se llama debe y el lado derecho se llama haber. ¿Por qué le pusieron así? Pues así le pusieron, pero pudieron haber puesto nomás columna izquierda y columna derecha. Pero no, a la columna izquierda le llaman debe y a la columna derecha haber. ¿Y qué se pone en la columna izquierda? Se pone movimientos y los movimientos de la columna izquierda se llaman cargos. Si pongo aquí todos, 100, 80, 20, 30, todos los movimientos que hay aquí se llaman cargos. Y todos los movimientos que hay del lado del haber se llaman abonos. Voy a tener aquí 100 también, 80, 20. La partida doble, ¿qué es la partida doble? Es que yo tengo que poner un cargo y un abono del mismo valor. Siempre que se genera un cargo, se genera un abono. Si hay un cargo de 100, tiene que haber un abono de 100. Como vimos ahorita en la contabilidad, de que cuando entran al banco 100, porque me paga un cliente, tengo un cargo de 100. Pero también tienen un abono de 100 en clientes, porque el saldo de clientes disminuye en 100. ¿Y cómo disminuye? Con un abono de 100. O proveedores, pues es al revés. Si yo le pago a un proveedor, disminuye lo que le debo al proveedor. ¿Cómo disminuye lo que le debo al proveedor? ¿Cómo resto? Bueno, los proveedores que son pasivos bajan con un cargo. Y al pagarle al proveedor baja mi saldo en chequera. ¿Cómo baja mi saldo en chequera? Con un abono. Entonces, si le pago a un proveedor 80, yo tengo que al proveedor hacer un cargo de 80 y a la chequera, que es la cuenta de efectivo, abonarle 80. Entonces, tengo un abono de 80, tengo un cargo de 80 y un abono de 80. Y esa es la partida doble. El cargo, siempre que hay un cargo, tiene que haber un crédito. Y el saldo del cargo tiene que ser del mismo monto del crédito. Como les digo, no puedo cargar 100 y abonar 80. ¿No? ¿Cómo voy a si me entran 100 a la chequera, pues el saldo del proveedor baja en 100, no va a bajar en 80. Siempre tiene que ser, es la partida doble, que es del mismo valor. Partida doble es 100 de un lado y 100 del otro lado. O sea, 100 del lado izquierdo, para ser más claro, y 100 del lado derecho. Y ya vimos que los que son cargos y abonos son sumas y restas a los saldos de la contabilidad de los estados financieros. Bueno, aquí ya con esto vamos a terminar la clase para que no se les haga tarde. Más o menos entendimos la contabilidad. Les quedó un poquito más claro que como viene en el libro, que es la contabilidad. Como les digo, si lo ven
Como, en la contabilidad pues hay cargos, ya hay bonos, ya hay cuentas, ya hay movimientos, ya hay esto, ¿no? Simplemente la contabilidad son sumas y restas a las cuentas. Las cuentas de mi empresa, que como clientes, proveedores, efectivo, mobiliario y equipo de oficina, capital social, esas cuentas tienen movimientos y esos movimientos son sumas y restas a los saldos. Empiezo con un saldo inicial y ese saldo inicial, como en clientes, cada vez que vendo a crédito, pues sube, tengo una suma y cada vez que me pagan, resta. Las sumas del saldo, cómo en clientes, cómo van, siempre lo que suma va como cargo y lo que resta clientes va como abono. Entonces, los cargos y abonos es sumas y restas a la contabilidad, a los saldos. En proveedores es al revés. Cada vez que a un saldo proveedor en el pasivo, cada vez que a un saldo del pasivo, como son los proveedores, cada vez que aumenta, va a haber bueno, pero primero el cargo, cada vez que baja el saldo del proveedor, tengo que poner un cargo. Y cada vez que disminuye, tengo que poner un abono. Vamos aquí para complementar, activos, las cuentas, cargo y abono. Suben y bajan. Pasivo y capital. Igual. Cada vez que pongo cargo, baja el saldo. Y cada vez que pongo abono, sube el saldo. Entonces ya los movimientos contables son sumas y restas a los saldos y esas sumas y restas se ejemplifican con cargos y abonos. Es sumar o restar. El cargo y el abono no es más que sumarle o restarle al saldo. ¿Listos? Ahora sí, ya terminamos la clase. ¿Tienen dudas? O ya se pueden ir, más o menos. ¿Quedó un poquito clara la explicación? Sí, Entonces, como les digo, vean la contabilidad y cargos y abonos como sumas y restas a los saldos. Y así lo van a entender más fácil. Luego, es que cargo y que abono y movimiento y cuenta y saldo deudor y saldo acreedor y esto. Sumas y restas. No más que esas sumas y restas tienen su nombre. Si van de un lado, se llaman de un nombre. Y si van del lado izquierdo, ya hay lado izquierdo y hay lado derecho. Y todo lo que está del lado izquierdo tiene un nombre y lo que está del lado derecho tiene otro nombre, pero son sumas y restas. Bueno, ya con esto terminamos la clase. Nos vemos la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana. igualmente, maestro. Hasta luego. Gracias, Lick.